Hola a todos, el objetivo de este vídeo es explicar cómo se calculan áreas por integración. Recordemos que cuando interpretamos la integral, decíamos que la integral servía para calcular el área bajo una curva entre dos puntos, x igual a A y x igual a B. Para ello dividíamos el intervalo AB en n partes iguales, que llamábamos particiones. Esas particiones tenían la misma base. Y esto es B. Nosotros lo que hemos hecho es dividir ese intervalo AB en una serie de particiones de amplitud 2. Es decir, la base de cada rectángulo son 2 unidades. Y siempre lo mismo. Y como altura hemos tomado el valor de el ínfimo del conjunto, es decir, el valor de la imagen del x dentro del intervalo que menor imagen tiene, que es el ínfimo del conjunto. Esto es lo que llamábamos sumas inferiores y lo representábamos como S sub n. También podríamos haber cogido, en vez del valor del ínfimo, el valor del supremo del conjunto, es decir, el valor de x del intervalo que mayor imagen tenga. Por ejemplo, si me voy a este intervalo, por ejemplo, el valor que mayor imagen tiene es este, porque el de este es este pequeñito de aquí, que era el de las sumas inferiores. Pues ahora tomo el del mayor, es decir, esta imagen, que se llama el supremo del conjunto, y así con todos los rectángulos. Así obtendré las sumas superiores que se representan con S mayúscula sub E. Por tanto, en el caso de las sumas superiores, tengo una aproximación por exceso al área, y en el caso de S minúscula sub n, las sumas inferiores, tengo una aproximación por defecto al área. El valor del área estará entre el valor de las sumas inferiores y el valor de las sumas superiores. Por tanto, el error de aproximación es la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores. Si la función es continua y aumentamos cada vez el número de particiones, se obtienen cada vez aproximaciones más precisas. Al ser que el número de particiones tiende al infinito, la suma de esos infinitos términos va a coincidir con el área y sería la integral definida de f de x por diferencial de x, es decir, la suma de esas infinitas áreas de los rectángulos que tienen como base diferencial de x y como altura el valor de la función f de x. A ver qué pasaría cuando una función es estrictamente positiva en un intervalo AB. Tenemos una función y esa función está por encima del eje en el intervalo AB. Por lo tanto, el recinto sería S. En este caso, el recinto coincide con la integral definida de a a b de f de x diferencial de x. Es importante decir que cuando la función está por encima del eje, la integral definida entre dos valores a y b, a menor que b, siempre es positiva. Cuando está por encima del eje, pero si está por debajo del eje, es negativa. Vamos a ver qué pasa entonces si está por debajo del eje. Si está por debajo del eje, la integral ahora es negativa. Por lo tanto, el área sería menos la integral de f de x diferencial de x. ¿Por qué? Pues porque un área no puede ser negativa. Como la integral lo es, cambio esto a positivo para pasarlo a la parte positiva del eje. El menos lo puedo sacar de la integral y me quedaría esto. Es decir, el área sería menos la integral de f de x diferencial de x entre a y b, o sacando el menos. Si no quisiéramos, si no supiéramos si está por encima o por debajo del eje, pero si supiéramos que no tiene puntos de corte con el eje, eso significa que o está por encima o está por debajo, porque no lo corta, lo haría entre valor absoluto, es decir, la integral entre a y b, y el resultado cogerlo positivo. Si me da negativo, positivo. Pero siempre es preferible, porque se lo van a puntuar, hacer el dibujo del recinto. Esto es para un caso en el que no nos diera tiempo o no lo supiéramos hacer. Y suponiendo que cuando yo igualo la función a 0, que es la ecuación del eje x, pues no tuviera ningún resultado. Vamos entonces a ver cuál es el signo de la superficie bajo una curva. Hemos dicho que si la función está por encima del eje x en un intervalo AB, la función
el signo de la integral definida de AB es positivo. Pero si está por debajo del eje X en ese intervalo, el signo es negativo. Pero puede ocurrir que esté por encima o por debajo. Entonces tendría que igualar esa función a 0, es decir, hallar los puntos de corte con el eje X, porque la ecuación del eje X es y igual a 0. Luego yo lo que estoy hallando es igualando las ecuaciones de ambas funciones, f de x a 0, que son las ecuaciones de las dos funciones que se cortan, y obtendría, pues por ejemplo, este punto intermedio que es C. Entonces tendríamos una parte que es positiva, que es la parte de A a C, y una parte que es negativa, que sería la parte de C a B. Bien, vamos entonces a ver ahora qué pasa cuando una función toma valores positivos y negativos en un intervalo AB. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte entre la función y el eje X. Recordemos que la ecuación del eje X es y igual a 0. Para ello igualamos f de x a 0, es decir, la ecuación de mi función con la ecuación del eje X, que es y igual a 0. Y resolviendo esta ecuación calcularemos los puntos de corte. En este caso, entre A y B me darían C, D y E. Entonces, yo tengo que ver qué recintos me van a quedar por encima del eje y cuáles por debajo. Los que queden por encima los sumaremos y los que queden por debajo los restaremos. Este que queda por encima lo sumaré, este lo restaré, este lo sumaré y este lo restaré. Siempre es desde un punto de corte al siguiente, desde A a C sería esta integral, la integral de A a C de f de x diferencial de x. Positiva porque, como vemos, está por encima del eje. La siguiente integral está por debajo del eje, luego la tengo, no me queda otra que restar, menos la integral de c a d de f de x diferencial de x. La siguiente integral está por encima del eje porque es positiva, luego sería más la integral de d a e de f de x diferencial de x. Ahora la integral vuelve a estar, la región, perdón, vuelve a estar por debajo del eje, luego hay que restar, menos la integral de e a b de f de x diferencial de x. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver entonces el área del recinto limitado por una función, el eje x y las abscisas x igual a x igual a b. Primero, representamos la función. Como siempre, por lo menos estudiando los puntos de corte con los ejes, las asíntotas y la monotonía, los máximos y los mínimos. Segundo, obtenemos los puntos de corte de la función con el eje x. Como la ecuación del eje x es y igual a 0, no lo olvidéis, igualamos las ecuaciones de ambas funciones, f de x y 0, que es la ecuación del eje x. Y entonces obtendremos los puntos de corte, C, D, E. Esta región que está por encima del eje será positiva, esta está por debajo será negativa, por encima será positiva y por debajo vuelve a ser negativa. Ponemos las integrales, esa sería la región, y ponemos las integrales con su signo de acuerdo a si están por encima o por debajo del eje X. Si no conociéramos la gráfica y no la supiéramos hacer, pues habría que hallar los puntos de corte y lo haríamos siempre de un punto hasta otro y sumaríamos todas las integrales de un punto de corte al siguiente en valor absoluto. Esto yo no lo recomiendo porque siempre la gráfica se puntúa, ¿saben? Pero bueno. No el valor absoluto de todo, ojo, el valor absoluto de cada integral de un punto de corte al siguiente. Y se suma. Si me da negativo, lo paso a positivo. Eso es lo que significa el valor absoluto. Vamos a ver ahora cómo se calcula el área de la región limitada por la gráfica de dos funciones. Primeramente, representamos gráficamente el recinto, es decir, las gráficas de esas dos funciones. Segundo, obtenemos los puntos de corte entre ambas funciones. ¿Cómo? Igualando sus ecuaciones. Por ejemplo,
Aquí tenemos dos funciones, las he dibujado y este es el recinto que me piden. Igualo las dos ecuaciones, resuelvo y me da 2 puntos, x igual a y x igual a b. ¿Cómo hallar este recinto? Pues este recinto sería el área bajo entre a y b comprendida por f de x, que es todo esto, y habría que restarle el área también entre a y b, pero comprendida por g de x. Si yo a este área grande le resto este área pequeña, es decir, si al área de la función que está por encima le resto el área limitada por la función que está por debajo, el resultado me da el área de este recinto. Recuerden que siempre lo que hago es restar el área de la función que está por encima. F de x es la función. Siempre a la función que está por encima, en este caso es f de x, la que hace de tejado del recinto, le resto la función que está por debajo, en este caso g de x, que es la que hace de suelo del recinto. Y obtendría eso. Si no supiéramos las gráficas, ¿qué haría? Pues considero por encima la que yo quiera y hago esa integral en valor absoluto, es decir, si me da negativo lo cambio positivo. Bien, vamos entonces a ver el área entre dos funciones que se cortan, a volverlo a ver. Tengo una función, tengo otra, las dibujo, estudiando los puntos de corte con los ejes de cada una, las asíntotas de cada una, el dominio de cada una y por lo menos la monotonía, los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos de cada una. Segundo, hallo los puntos de corte entre las dos funciones. ¿Cómo? Igualando las ecuaciones de esas funciones. F de x igual a g de x y resuelvo. Y me dará, en este caso, 3 puntos de corte, A, B y C. Esta sería la región limitada. Y entonces hago desde el primer al segundo punto de corte. ¿Quién está por encima? Pues por encima de A a B está la azul, es la que hace de tejado. Sin embargo, de B a C, por encima está la roja, G de X, es la que hace de tejado. Y por debajo, de A a B, está la roja, que es G de X, esta es la que está por debajo en AB, y en BC está por encima la roja, es la que hace de tejado en BC. Por debajo, en AB tenemos la roja y en BC tenemos que por encima está la roja y por debajo la azul. ¿De acuerdo? Si no conociéramos la gráfica, pues lo haríamos suponiendo que siempre está por encima una de ellas, yo he supuesto f de x, da lo mismo, y tomaríamos la integral desde el primer al segundo punto de corte y del segundo al tercero, suponiendo y en cada uno en valor absoluto. Ojo, no en valor absoluto el resultado de las dos, no. En valor absoluto cada integral por separado. ¿Vale? Si no está mal. Vamos a ver, por último, un problemita para que nos quede más claro todo esto. Me dice, calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x, una función polinómica, e igual a x. Lo primero que voy a hacer es representar gráficamente esta función polinómica. El dominio de un polinomio es todo R, puntos de corte con los ejes para x igual a 0. Si sustituimos, la y vale 0, luego el 0, 0. Y para y igual a 0, pues tendríamos que igualar todo nuestro polinomio a 0. Puedo sacar factor común x, que es lo que voy a hacer. Y me quedarían dos soluciones. O x igual a 0, o este polinomio igual a 0. Resuelvo y me queda que x igual a 3 es una raíz doble. Me da una raíz de 0. Recuerden que cuando hay una raíz de 0 siempre es una raíz doble. Además, fíjense que esto es x menos 3 al cuadrado. Cuadrado perfecto. Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo, 2 por 3 es 6, más el cuadrado del segundo, que es 3 al cuadrado, que es 9. 0, 3 son los puntos de corte, ya los tengo. 0, 0 y 3, 0. Vamos ahora a estudiar
las asíntotas. Los polinomios no tienen asíntotas. Cuidado con lo que son polinomios. Un polinomio es una expresión de este tipo. Igual a sub 0, más a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 3 por x al cubo, más a sub n por x elevado a n. Eso es un polinomio. Lo que no sea eso no es un polinomio. Monotonía máximos y mínimos. Para ello derivo. La derivada de x al cubo menos 6x cuadrado más 9x es 3x cuadrado menos 12x más 9, igual a la derivada de 0. Me quedaría eso igual a 0. Resuelvo y me da dos valores, 1 y 3, que son los posibles máximos o mínimos. Habrá que comprobarlo con un criterio. Aquí es muy fácil usar el criterio de la derivada primera, también el de la de segunda, pero para hallar los intervalos de monotonía. Un número entre menos infinito y el 1, por ejemplo el 0, me daría 9, positivo. Un número entre el 1 y el 3, por ejemplo el 2, 3 por 4, 12, menos 12 por 2, menos 24, más 9 me da negativo. Y un número mayor que 3, por ejemplo el 5 o el 10, 3 por 10 al cuadrado es 300, menos 120 más 9 es claramente positivo. Aquí va a haber un máximo, puesto que está en el dominio es todo R, vamos a tener un máximo en x igual a 1 y un mínimo en x igual a 3. Para hallar la otra coordenada del máximo y del mínimo, sustituimos en la función original. Tenemos un máximo en 1, 4 y un mínimo en 3, 0. Pues representamos la gráfica del polinomio cúbico, que la tenemos aquí, y ahora la gráfica de igual a x, que simplemente es dar valores. Por ejemplo, el 0, 0 y el 1, 1. Los 1 y tengo la recta. Ahora calculamos los puntos de corte entre ambas funciones igualando sus ecuaciones. Si pasamos esta x a la izquierda, quedaría eso. Queda esto. Para resolver esta ecuación, saco factor común x. Tengo ya una solución, x igual a 0, o este polinomio igual a 0, que me daría 2 y 4. El área sería la integral entre 0 y 2 de la función que está por encima, que es, en este caso, el polinomio cúbico, y la función que está por debajo, que hace de suelo, es la recta. Pues resto el polinomio menos la recta. Sin embargo, en 2, 4, la que hace de techo es la recta, que es la que hay que poner primero, y le resto la que hace de suelo, que es el polinomio cúbico. Que lo tengo que cambiar de signo todo, porque recuerden que aquí sería x menos, y aquí habría un paréntesis que afectaría a todo el polinomio. Yo lo he quitado porque he cambiado los signos, pero ustedes, si lo quieren poner así, tendrían que cambiarle después el signo. Bien, resolvemos por... Operando primero, 9x menos x es 8x, y aquí x menos 9x es menos 8x, y después, resolviendo las integrales, quedaría esto. Y ahora, si aplicamos la regla de Barrow, es decir, si sustituimos primero por el límite superior y le restamos toda la función evaluada por el inferior, y aquí igual, me quedaría 4 más 4, 8 unidades cuadradas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.